Si todo ya está bien, podemos ir a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Voy a rogarles que me ayuden con la lectura. Yo voy a leer 2 versículos y ustedes leen los siguientes 2 hasta finalizar Génesis capítulo 22. ¿Ya? Para lo cual voy a nuevamente pedirles que se pongan en pie. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a explicar la palabra de Dios y al final vamos a aplicar la palabra de Dios a vuestras vidas. Así que para ello, hermanos, en señal de reverencia, vamos a ponernos en pie. Vamos a leer la palabra de Dios suficiente, inerrante, todopoderosa, infalible palabra de Dios. Por ello quiero pedirles que estén así en pie y me ayuden con la lectura. Yo leo 2 versículos y ustedes 2 versículos a una sola voz, ¿sí? Empecemos con el versículo 1 y 2. Aconteció después de estas cosas, dice Génesis 22, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien tú amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó pues Abraham la leña del holocausto, y lo puso sobre Isaac su hijo, sobre los hombros de Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba.
Estos son los 8 hijos que dio luz Milca. Cor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llama Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Ataz y a Maca. Ese es el texto, queridos hermanos, para el día de hoy. Pueden sentarse. Un texto bastante largo, pero un texto también muy conocido por ustedes. El título de mi sermón es La prueba de fuego. Este texto entre semana lo he compartido con un hermano y le comentaba que podemos empezar estudiando y haciendo un sermón. Así que vamos a ver 3 puntos en este sermón. Para los que anotan o nos están viendo por el Facebook, espero que sean muchos de nuestros hermanos de la iglesia, porque va a ser de bendición. El primer punto es el Dios de prueba, versículo 1 y 2. El segundo punto es el hombre a prueba, versículo 3 al 10. Y el tercer punto es la bendición de la prueba, versículo 11 hasta el final, hasta el 24. El libro de Génesis, hermanos, es un libro muy importante para la fe cristiana. Alguien dijo que sin el libro de Génesis no existiría la Biblia. Y lo dijo muy bien, porque realmente sin el libro de Génesis nuestra Biblia no existiría. No supiéramos cuándo ha iniciado la creación, quién fue el creador y etcétera. La base y la fuente está en el libro de Génesis. Y hoy nos toca estudiar este libro, específicamente en el capítulo 22. Y este libro, hermanos, nos va a hablar de algo que quizá tú y yo estamos pasando, hemos pasado o pasaremos a futuro. Una prueba de fuego. Una prueba de fuego. Alguien sacó la letra a un inicio y era a prueba de fuego. En algún sentido quizá tiene este tenor también, esta connotación. Pero en sí el título es una prueba o la prueba de fuego. ¿Alguna vez ustedes han escuchado esta frase que es muy común entre todos los cristianos? Pare de sufrir. ¿Quién ha escuchado esa frase? Pare de sufrir. Muchos de los que estamos acá. Es tanto así que, hermanos, que hace muchos años, por ahí unos 15 o más años, cuando era muy joven, yo fui a una de estas iglesias porque estaba cansado de sufrir. Quise parar de sufrir. Miré la iglesia y dije, voy a entrar a esta iglesia porque el título me llama la atención. Pare de sufrir, quiero parar de sufrir. Esta vida realmente es dura. Quiero parar de sufrir. Y entré y el que estaba predicando o enseñando o estaba adelante, lo único que hizo fue quererme tumbar. Y no podía tumbarme. Y yo me preguntaba, ¿esta es la forma de parar de sufrir? Y yo me preguntaba, ¿esto es lo que la Biblia realmente enseña? Y hoy, después de más de 15 años, puedo entender que la frase no es pare de sufrir. La frase es prepárese para sufrir. ¿Escuchaste bien eso, hermano, hermana? La frase no es pare de sufrir. La frase es, querido hermano, querida hermana, prepárate para sufrir. Prepárate para sufrir. Ten una mente preparada, decía un pastor, para la aflicción, para el sufrimiento. Porque realmente el creyente verdadero, el creyente genuino va a sufrir. ¿Saben por qué? Porque por medio del sufrimiento, a través del sufrimiento, viene la madurez. Si no hay sufrimiento, si todo va bien, nos olvidamos de Dios, ¿sí o no? Cuando tenemos todo en casa, comida, bebida, cuando estamos bien de salud, etcétera, Dios para nosotros muchas veces en la realidad no existe. Pero cuando todo va mal, cuando hay dificultad económica, nuestras rodillas se doblan. Por eso el sufrimiento, hermanos, muchas veces es de bendición para nosotros. Por eso la palabra del Señor enseña, prepárate para sufrir. No pares de sufrir, eso no es bíblico. Dios, hermanos, es un Dios de pruebas. Dios permite que en nuestra vida exista pruebas, sufrimiento, angustia, dolor,
por amor a nuestras almas. Porque es ahí que el creyente madura. Es ahí que el creyente realmente dobla rodillas, busca al Señor, anhela su presencia, porque no encuentra otra salida que no sea el Señor. Y como Pedro puede decir: ¿a quién más yo iré si no es a ti, oh Señor? Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que da pruebas a sus hijos por amor a sus almas, por amor a que se asemejen más a Cristo. Dios quiere ver tu fe genuina, tu fe verdadera. Si realmente has creído o simplemente tu fe es fingida, falsa. Dios quiere probar tu corazón. Por eso muchas veces la prueba es una bendición. Lo podemos ver en el ejemplo de Abraham. Por eso un teólogo, al explicar este texto, decía: la prueba de fuego que Dios hace a la fe del hombre es la prueba final para el hombre, para ver si realmente su fe es genuina, es verdadera. Por eso muchos prueban, dice, el cristal, el oro, etcétera, para ver si realmente es genuino o no. El Señor nuestro Dios prueba nuestra fe, si estamos realmente en la verdad, si estamos realmente con Dios en las buenas y en las malas, en la enfermedad, en la riqueza, en la salud, en la pobreza, como cuando nos hemos casado, ¿verdad? A veces, hermanos, es tan sencillo estar con Dios cuando todo nos va bien, pero es tan difícil estar con Dios cuando no todo nos va bien. ¿Recuerdan a Job? Este hombre temeroso de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Dios tiene que probar su fe. Satanás va y le dice: quiero que tú le hagas algo a tu hijo, y tu hijo nunca más te va a honrar, nunca más te va a adorar, nunca más te va a servir. Quítale su riqueza, quítale su dinero, quítale sus hijos, su familia, quítale todo lo que tiene, y vas a ver que este hombre va a blasfemar contra ti. Y Dios le dice: adelante, haz eso. Dios permite que Job sea probado hasta el punto de que pierde absolutamente todo. De la misma manera, queridos hermanos, nuestra fe debe ser probada. Si estamos realmente en la fe verdadera, genuina. Porque esa fe que dice para de sufrir es una fe falsa. La fe genuina dice: prepárate para sufrir, para acudir al Señor, para ir en arrepentimiento y fe al Señor y decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? Heme aquí, envíame a mí. Esa fe genuina entiende que Dios es un Dios de pruebas. No es un Dios simplemente de amor, como algunos llaman. Es un Dios de pruebas. Mire el versículo 1. Mire ese Dios de prueba. Nuestro primer punto, versículo 1 y 2. Aconteció después de todas estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios? Probó a Abraham. ¿Y qué estaba haciendo Abraham en ese momento? ¿Estaba muerto en sus delitos y pecados? No. Abraham, dice el capítulo 21, el versículo final, que él estaba adorando a Dios. Y cuando Abraham estaba adorando a Dios, entonces Dios lo prueba. Lo mismo pasa con Job. Job estaba adorando a Dios, un hombre temeroso de Dios. ¿Y qué hace Dios? Lo prueba. Dios es un Dios de prueba, hermanos. Dios quiere ver si tu fe es genuina o es falsa. La prueba más grande que Dios puede hacerle a un hombre es justamente ver si su fe es genuina y verdadera. Es tanto así, hermanos, que Dios probó a Abraham llamándolo de Ur de los Caldeos. Abraham era un hombre impío que adoraba a los ídolos, a las imágenes en ese pueblo Ur de los Caldeos. Y Dios le llama y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela donde yo te voy a mandar. Génesis 12. ¿Y Abraham qué hace? Obedece. Ahora miren la semejanza o el paralelo con este texto, capítulo 22. Dios le dice a Abraham: vete a la tierra de Moriah. Versículo 2. Vete a la tierra de Moriah. Nuevamente Dios está probando, después de muchos años ya,
Abraham de fe, Dios lo está probando nuevamente de una forma quizá más fuerte. A medida que uno va creyendo y creciendo en la fe, hermanos, Dios va probando conforme a nuestra fe, nuestro corazón. ¿Qué es probar? ¿Qué es probar? Viene de la palabra hebrea nisak, que quiere decir poner en experiencia, pasar un examen, probar la fe, probar el carácter, probar la paciencia, probar la confianza que tú tienes en Dios. Dios es un Dios de prueba. Y está haciendo eso, probando tu corazón. Dios es un Dios de prueba. Mira Éxodo 15:25. Éxodo 15:25. Éxodo 15:25. Y Moisés, dice Éxodo 15:25, clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio, dice Jehová, estatutos y ordenanzas. Y al final del versículo 25 dice, y allí los probó. Dios es un Dios de prueba. Éxodo 16:4, ahí atrás. Si no puedes alcanzar, puedes anotarte. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo pruebe si andan en mi ley o no. Dios es un Dios de prueba. Jueces 2:22. Dice el texto, para probar con ellas a Israel, si procuraron o no seguir el camino de Jehová, andando con él como siguieron sus padres. O Éxodo 20:20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaos vino Dios a ustedes. O Salmo 26:2, escudriñenme, oh Jehová, y pruébame. Y el mismo cántico con el cual hemos iniciado nuestro culto de adoración. Examíname, oh Jehová, y conoce mi corazón. Ve si hay en mí camino de perversidad. Salmo 139. Dios es un Dios de prueba. Un texto más, Deuteronomio capítulo 13, versículo 3. No daréis oído a las palabras del profeta falso, ni al soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma y con toda vuestra mente. Dios está probando la fe de los israelitas. Dios está probando la fe de sus hijos. Segunda Crónicas 32:31. Mas en lo referente a los mensajeros y a los príncipes de Babilonia que vinieron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios es un Dios de prueba. Esa es la teología bíblica de la prueba, de ese Dios que prueba el corazón tuyo si realmente estás en la fe. ¿Y cómo lo hace? A través de una enfermedad, de un sufrimiento, a través de una dificultad. Cuando no falta nada en casa, hermanos, nosotros somos felices y nos olvidamos de Dios. Pero cuando falta arroz, azúcar, cuando falta yuca, o cuando falta quizá salud, entonces acudimos a Dios. Pero cuando no pasa eso, hermanos, nuestra fe está por los suelos. Tu fe debe ser probada, hermano, a través de aquello. La pregunta que tú debes hacerte es, ¿Dios está probando tu fe? ¿Cuándo fue la última vez que Dios probó tu fe? Si Dios no está probando tu fe, mi querido hermano o hermana, hay un problema en tu corazón. Hay una dificultad en tu corazón. O muy probablemente no conozcas de verdad al Señor y tu fe sea falsa. Dios debe probar tu fe. Dios debe probar tu confianza en Él, como el oro. Si realmente eres genuino, hijo, creyente de Dios, si respondes en fe, con confianza al Señor, y como el apóstol Pedro puede decir, ¿a quién más iré, Señor? ¿En quién más encontraré confianza? ¿En quién más encontraré refugio?
Por eso alguien dijo, el sufrimiento es el camino a la madurez, al igual que la prueba. ¿Quieres madurar? Debes preguntarte si Dios está probando tu fe. Debes preguntarte eso, mi querido hermano. En el texto que estamos viendo, dice un teólogo, ahora el Señor exige a Abraham que renuncie al futuro ofrecido a Isaac como sacrificio. Al igual que en la prueba con Job, el patriarca elige al dador por encima del regalo, confiando en que el Señor cumplirá sus promesas como Él quiera. ¿Qué le pide Dios a Abraham en el texto? A su hijo, a su único hijo. A ese hijo de la promesa que Abraham había esperado casi por 100 años. Y cuando él ya era joven o adolescente, Dios le dice a Abraham, voy a probarte, quiero ver si tu fe es genuina, quiero ver si tu fe es verdadera. Ahora dame a tu hijo, ve, llévalo al monte Moriah y ahí sacrifícalo. ¿Han visto la respuesta de Abraham? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Heme aquí, versículo 2. Pregunta, hermano, hermana, a los que tenemos hijos, ¿qué haríamos si Dios nos pide a nuestro hijo? Al preparar el sermón yo pensaba en eso. Creo que yo le diría que no. Claro que ahora Dios no hace esto. Pero ¿qué harías si Dios te pide lo que más quieres? Lo que más anhelas. Porque sabe que tu fe está plantada, implantada en eso que más anhelas, en eso que más quieres. Llámale esposo o esposa, llámale trabajo, llámale riqueza, llámale salud, llámale estudios, llámale lo que tú quieras. ¿Qué harías? ¿Le darías a Dios y le dirías, heme aquí? ¿O qué es lo que le dirías? Y hermanos, nosotros debemos preguntarnos siempre si estamos realmente en la fe verdadera, si Dios está probando nuestro corazón. Esta semana he estado visitando y he estado siendo visitado por los hermanos. Y realmente es importante que tú te preguntes si tu fe es genuina. Y cada día estoy más convencido de esto, hermanos. Debemos preguntarnos, cada uno de nosotros, si nuestra fe es genuina, si es verdadera, si realmente hay frutos dignos de arrepentimiento. Debemos preguntarnos si el Señor está probando nuestras vidas. Si no es así, muy posiblemente no seamos hijos de Dios. Pregunta, ¿estás siendo probado por Dios? ¿Cuándo fue la última vez? Haz memoria. En esta semana que pasó, Dios te probó, Dios probó tu fe, Dios probó la confianza que tú tienes en Él. Si no es así, hermanos, Dios no está trabajando en ti. Y eso quiere decir que no eres creyente. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una prueba de fuego y te acercaste al Señor en oración? No olviden que todos los hijos de Dios fueron, son y seguirán siendo probados por Dios. Mira a los apóstoles. Haz memoria de los apóstoles. Los apóstoles dicen alguna vez, paren de sufrir. No, los apóstoles fueron los que más sufrieron. Prepárense para sufrir. Esta frase, dame tu hijo, tu único hijo, aparece 3 veces en el texto. En el versículo 2, en el versículo 12 y en el versículo 16. Me imagino a Abraham muy mal emocionalmente. Imagínense a ese hijo de la promesa, a ese hijo que tanto esperaba. Dios le dice, te voy a probar tu fe, dame a tu hijo. ¿Cómo se sintió Abraham?
luchando en su interior, en agradar al Señor o no agradar al Señor, en escaparse quizá con su hijo de la promesa. Pero quiero que escuchen cómo él dijo: heme aquí, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Lo voy a hacer. ¿Cómo crees que estaba Abraham en ese momento? La pregunta es, ¿cómo tú respondes cuando el Señor te pide algo a ti? ¿Qué te pidió Dios a ti? Ese es el Dios de prueba, hermanos, que tenemos en la Biblia. Dios es un Dios de prueba que va probando nuestra fe constantemente. Claro que a la medida que Él prueba nuestra fe, Él a la misma medida nos da la salida. Él provee una salida, como vamos a ver a continuación. El Dios de prueba. Si no hay prueba en tu vida, muy posiblemente, querido hermano, no conozcas del Señor. Pasemos al segundo punto. El hombre aprueba. El hombre aprueba. Versículo número 3. Miren la respuesta de este hombre que ha sido probado por Dios, obediente a Dios. Y Abraham se levantó de mañana. Mira, Abraham se levantó de mañana y preparó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Quizá él podía decir: bueno, voy a dormir un poco más para pasar un poco más de tiempo con mi hijo, ya que al llevarlo al monte, él va a morir, ya no va a volver conmigo. Pero miren cómo Abraham en medio de la prueba responde con obediencia. Se levanta muy de mañana. Muy posiblemente se levanta muy de mañana para orar, para que su corazón pueda ser fortalecido por el Señor. Y muy posiblemente le estaba preguntándose: Señor, ¿por qué esta prueba? ¿Por qué, Señor, esta prueba? Por eso se levantó de mañana. Porque no entendía cómo Dios le va a dar un hijo, inmediatamente lo quiere quitar a su hijo. Y miren lo que hace Abraham. Y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar donde Dios le había dicho. Abraham no solamente oró en medio de la prueba, sino que fue diligente, porque Abraham cortó la leña. ¿Viste este detalle? Cortó la leña. Y no porque no había leña en el monte Moriab, había leña. Dicen los comentaristas que allá había leña, pero Abraham quería asegurarse que el sacrificio que él iba a hacer tenía que ser completo, entero, y no tenía que faltar absolutamente nada. Con cuánto dolor Abraham habrá listado la leña, pensando en su hijo. Él va a morir, por 100 años lo he esperado, pero él va a morir ahora. Y alistó aún la leña. Oró en medio de esa prueba y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de Moriab a lo lejos. Estos sus 2 testigos muy posiblemente, hermanos, imaginaban que el sacrificio iba a ser quizá con Isaac. Abraham tenía que dar no solamente testimonio a su hijo de su fe, sino que también a sus siervos, a sus empleados. Ellos estaban mirando qué es lo que va a hacer ahora Abraham. Voy a ver qué va a hacer Abraham. Versículo 5. Miren cómo responde Abraham a sus siervos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno. Y yo, dice, escuchen bien esto, y el muchacho iremos hasta el monte y adoraremos allí y volveremos a vosotros. Esa fe probada
con fuego, hermanos. Adoraremos allá. ¿Cómo creen que estos siervos respondieron? Estos empleados, ¿cómo respondieron a Abraham? A esa fe sincera que Abraham tenía. Adoraremos allá. Nos postraremos allá. ¿Recuerdan Juan 4:24? Dios necesita adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que vamos a ir a hacer allá, dice Abraham. Ahora no sé cómo lo vamos a hacer. Yo tengo una orden, un mandato de matar a mi hijo, de sacrificarlo. Y si me toca hacer esto, lo voy a hacer. Pero lo que estoy seguro es que debo ir y adorar al Señor allá, porque eso es lo que Él me ha pedido. Versículo 6. Miren cómo Abraham va creciendo en la fe y en el Señor. Y tomó Abraham, dice, en medio de la prueba, la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y miren, la leña del holocausto lo estaba cargando Isaac. Y él tomó su mano al fuego y el cuchillo y fueron ambos fueron juntos. Entonces dice el versículo 7, habló Isaac a Abraham su padre. Y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Cómo creen que se sintió Abraham? ¿Qué respuesta le iba a dar a Abraham? Porque Abraham sabía qué es lo que iba a ir a hacer, pero Isaac no. ¿Cuál era la respuesta que Abraham tenía que dar a Isaac? ¿Cuál fuese tu respuesta si tu hijo, tu hermano menor o alguien que te está viendo crecer en la fe te pregunta esto? ¿Cómo vamos a responder en medio del paro si no va a haber alimento para comer? ¿Cómo vamos a responder en medio de la enfermedad cuando estemos enfermos con cáncer, diabetes o algo? Cuando nos falte trabajo, ¿cómo vamos a responder con fe, con confianza en el Señor? ¿O vamos a responder como impíos, incrédulos? ¿Cómo vas a responder tú, hermano, hermana? Aquí tenemos cosas, sí, pero nos falta esto, nos falta aquello. ¿Cómo vamos a responder? Miren cómo responde Abraham. Versículo 8. Y respondió Abraham a su hijo. ¿Dios qué? Dios proveerá. Esa palabra Dios proveerá en hebreo es Jehová Jireh. Dios proveerá. Ustedes pueden ver esa confianza en el Señor. Por eso Abraham es nuestro padre en la fe. Dios proveerá, hijo. ¿Qué es lo que tú respondes cuando tu hijo te pregunta o te hace una pregunta de fe? Cuando tu hermano menor te hace una pregunta de fe, ¿cuál es tu respuesta? Hijo, yo voy a proveer con lo que yo trabajo. No te preocupes, hijo. ¿Lo vamos a sacar de la cuenta bancaria? ¿O tu respuesta es Dios proveerá? Jehová Jireh. Ahora la respuesta debe ser por fe, en fe y para fe. Abraham no sabía cómo Dios iba a proveer. No tenía ni la menor idea. Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y se fueron juntos. Ahora imagínense el corazón de Abraham. Me pongo en su lugar y realmente estoy con un corazón con lágrimas. Dios va a proveer, pero no sé cómo. Versículo 9. Y cuando llegaron, dice, al lugar que Dios les había dicho, Abraham edificó allí un altar y puso la leña y ató a su hijo. Escuchen eso. Primero Dios le dice, Dios proveerá. Pero Abraham no sabía cómo. Ahora debe atar a su hijo. Y le puso en el altar sobre la leña. Ahora pregunta,
muy posiblemente dicen los autores que Isaac ya tenía acá por sus 15 o 16 años y Abraham tenía más de 100 años. ¿Un joven de 15 o 16 años podía escapar de las manos de Abraham? ¿Por qué no lo hizo? Dicen los comentaristas, porque Abraham, al igual, o Isaac, al igual que su padre Abraham, eran hombres de fe. Lo que Abraham sabía, transmitió a su padre, a su hijo. La fe, la cual él tenía, fue transmitida en esa corta edad a su hijo. Isaac podía luchar y podía decir: ¿qué me vas a hacer, padre? Déjame, yo no quiero morir. Además, tu Dios no es mi Dios. Pero no hizo eso Isaac. Isaac se dejó atar, se dejó amarrar, y al final él se iba a dejar degollar, porque el Dios de Abraham era el Dios de Isaac. ¿Estamos transmitiendo nuestra fe a nuestros hijos, hermanos? ¿A nuestras hijas? ¿Cómo podemos ir antes quizá a Cotoca caminando tantos kilómetros y no a la iglesia? O los que vivimos en Cochabamba, a la Virgen de Urcupiña, 12, 15 kilómetros. Pero cuando nos toca caminar para la iglesia, la fe que nosotros decimos tener no sirve. Ahora entiendo que algunos hermanos que están mirando por el Facebook tienen hijos pequeños, a ellos no se les puede exigir. Pero hay jóvenes que están detrás de las cámaras, que por flojera, que por otra cosa no han llegado a la iglesia. Pero para otras cosas caminan kilómetros y kilómetros. Y eso están viendo los que están alrededor de ellos. Y ellos dicen: su fe no es genuina, no es sincera. Su fe llega solamente hasta acá. Dice el versículo 10: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Dice un comentarista que al momento de hacer esto Abraham, extender su mano y querer degollar a su hijo, su corazón estaba partiéndose. Esa es la idea de la palabra hebrea en este texto. Se estaba derritiendo el corazón de Abraham, porque era su único hijo, el miembro más apreciado de su familia. Debía ser consumido completamente para olor fragante al Señor. Abraham no sabía cómo Dios iba a proveer un holocausto, un carnero, un cordero. Abraham confiaba en eso, pero el tiempo se había acabado. Ya el holocausto estaba listo. Isaac estaba amarrado. Y lo que seguía era que Abraham degolla a su hijo. Y él no estaba dudando en su corazón a pesar de la tristeza. Por eso el texto dice: y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y ese verbo es un imperativo. Lo iba a hacer. Es la idea. Ahora, no sabía Abraham si él iba a resucitar a su hijo después de ser degollado, o qué iba a hacer. Miren Hebreos capítulo 11, versículo 17. Hebreos capítulo 11, versículo 17. Y esto resume muy bien el texto. Hebreos 11, 17. Dice el texto Hebreos 11, 17. Por fe, o por la fe, Abraham, cuando fue probado, ¿cuando fue qué? Probado. Dios es un Dios de prueba. Y tu fe, mi querido hermano y hermana, debe ser probado. Si no, no eres creyente. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció ¿a quién? A su hijo. Más de 2500 años ahora, o quizá menos, está contando el autor de Hebreos esto. Ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa.
ofreció a su ungido, habiéndole dicho esto. En Isaac, Dios le había dicho esto, en Isaac te serán llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Abraham creía que si él degollaba a su hijo, Dios era tan poderoso para resucitarlo aún de lo muerto que estaba. Santiago 2:23. Y se cumplió las escrituras que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios. No sabemos cómo Abraham creyó, pero él creyó que Dios iba a proveer un sustituto para salvar a su hijo, o si no, Dios iba a resucitar a su hijo. Pero Dios iba a hacer algo. No sabemos qué, pero iba a hacer algo. Y Dios confiaba en aquello. Así que hermano, hermana, permíteme preguntarme, ¿cuál es tu respuesta cuando estás pasando por necesidades? Cuando Dios te está probando el corazón y tu fe. ¿Cuál es tu respuesta cuando te falta comida, dinero, salud? O ponle cualquier otro adjetivo o sustantivo. ¿Cuál es tu respuesta? No sé qué estés pasando hoy, esta semana que pasó, o este mes que pasó. Pero la respuesta que tú vas a dar a Dios, eso va a probar realmente si estás en la fe o no. Si eres soltero, posiblemente estás siendo probado por muchas tentaciones o muchos pecados. Pero recuerda esto, Dios va a proveer una esposa o un esposo. Debes confiar en el Señor. Dios va a proveer un esposo o una esposa. Jehová Jireh. Si estás deprimido, Dios va a proveer una salida a esa depresión en la cual estás por causa de tu pecado. ¿Por qué la gente se deprime, hermano, hermana? Por causa de su pecado. Dios va a proveer una salida. ¿Estás cansado, agotado? Dios va a proveer el descanso. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Estás desanimado, desalentado por algún hermano, hermana o el mismo pastor de la iglesia? Dios va a proveer un ánimo en tu alma, en tu corazón. Debes confiar en el Señor. Dios va a proveer la salida a tu dificultad. Y así fue con Abraham. Veamos la bendición de la prueba, versículo 11 en adelante. Entonces, cuando Abraham había ya alzado la mano y quería degollar a su hijo, dice el versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. ¿Qué respuesta más interesante, hermanos? Abraham y los profetas y apóstoles siempre han respondido de esa manera, heme aquí. ¿Recuerdas Isaías capítulo 6? ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? Isaías dice, heme aquí. Cuando el Señor te llama a hacer lo que sea, incluso a limpiar la iglesia, ¿cuál es tu respuesta? Heme aquí, envíale a Él. En medio de la prueba, ¿todavía puedes servir al Señor, hermano? Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo,
dice el Señor. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí en su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice el texto, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado ni siquiera a tu hijo, a tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz en medio de la prueba. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. ¿Vieron esa bendición, hermanos? Dios bendijo a Abraham, porque en medio de la prueba Abraham confió en el Señor. Dios da la prueba, pero también da la salida. ¿Pueden ver eso? Dios prueba a Abraham y Dios provee el cordero. Dios prueba nuestra vida, pero también va a proveer la salida. Dice Hebreos 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Jóvenes, hermanos, ¿en qué ponemos nuestra confianza o en quién ponemos nuestra confianza? Queremos ser bendecidos por Dios, sí, pero ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿En quién está nuestra esperanza? ¿Por qué todavía seguimos confiando en lo material y en cosas humanas? Me parece que es porque no estamos siendo probados por el Señor. Y me parece que es porque no hemos sido hallados fieles a Él. Por eso es importante que tú preguntes a tu corazón, ¿cuándo fue la última vez que fuiste probado por Dios? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste probado por Dios? Abraham pasó una prueba tremenda. Salió victorioso y bendecido en el monte Moriah. Pero alguien mayor que él fue probado, así como su hijo Isaac. Ese fue Jesucristo. Aquel cordero, aquel tipo de Isaac o antitipo de Isaac fue probado. Él no salió con vida. No hubo sustituto para él. Así como Isaac fue agarrado, fue atado, fue crucificado, pero él no pudo salir con vida. Él fue asesinado, él fue crucificado, él derramó su sangre en holocausto como olor fragante para que tú y yo podamos estar aquí sentados, hermanos. Él es el Jehová Jireh, Él es la provisión para nuestra salvación. Él mismo dijo, Señor, Padre, si quieres, saca de mí la copa de tu ira, pero no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su hijo está pidiendo que le ayude, pero el Padre le da la espalda para ampararnos a nosotros. Él no salió victorioso como Isaac por su padre. Tuvo que ser crucificado, tuvo que ser latigueado, tuvo que ser coronado para que tú y yo podamos estar aquí sentados. Él pasó la prueba más grande. Esa prueba sí fue de fuego. Y hoy tú y yo estamos sentados acá por aquel cordero que dio su vida por nosotros. Por Jesucristo estamos sentados acá.
Él fue presentado delante del Padre como holocausto perfecto, como olor fragante. Y el Padre Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que más bien lo asesinó. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas a nosotros? No escatimó ni a su propio Hijo, a su unigénito. ¿Cómo no nos dará, dice el apóstol Pablo, con Él todas las cosas? ¿Por qué no crecemos en la fe, hermanos? En la confianza en el Señor. Porque todavía somos enanos espirituales. Muy posiblemente porque no estamos mirando a aquel Cordero que quita el pecado del mundo. Aquel que se dio enteramente por nosotros, a Cristo Jesús, y el Padre mismo nos los dio. No escatimó ni a su propio Hijo, nos dio a su Hijo para que nosotros podamos ser salvos en el día de la ira. Cuando vas a ser probado, mira esa cruz, mira aquel Cordero que quita el pecado del mundo, y ve cómo Él vino como sustituto nuestro. Tú y yo deberíamos estar en la cruz, porque hemos pecado delante del Padre, pero Él vino como ese Cordero para quitar el pecado del mundo. Por eso nuestro Señor, para los ciegos, Él es la luz. Para los hambrientos, Él es el pan. Para los sedientos, Él es la fuente. Para los muertos, Él es la vida. Para los enfermos, Él es la cura. Para los prisioneros, Él es la libertad. Para los que están solos y se sienten solos, Él es el compañero. Para los mentirosos, Él es la verdad. Para los viajeros, Él es el camino. Para los visitantes, Él es la puerta. Para los sabios y para los indoctos, Él es la solución. Para la medicina, Él es el médico. Para los acusados, Él es el abogado. Para los cansados, Él es el alivio. Para los temerosos, Él es el valor. Para los agricultores, Él es el árbol que da fruto a 100 por 1. Para el constructor, Él es la piedra principal. Para el jardinero, Él es la rosa de Sharon. Para el florista, Él es el lirio de los valles. Para el que está triste, Él es la alegría. Para el lector, Él es la palabra de vida. Para los pobres, Él es el tesoro eterno. Él es la perla del gran precio. Para el pecador, mi querido amigo o amiga que nos estás visitando o nos estás viendo, Él es el perdón eterno y perfecto. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, que fue entregado por ti y por mí. Ese es mi Señor. Ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Espero, hermanos, que estemos confiando en medio de la prueba en ese Cordero que quita el pecado del mundo, que vino a salvarnos de nuestros pecados y fue desamparado para que nosotros fuésemos amparados. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Queremos acercarnos, Señor, delante de ti. Agradecidos, Padre, porque tú has provisto, Señor, aquel Cordero que quita el pecado del mundo. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Ese Cordero que dio su vida en la cruz por nuestros pecados. Permite, Señor, que en medio de la prueba podamos confiar en aquel Cordero que quita el pecado del mundo. Si tú nos diste a tu Hijo, ¿cómo no nos vas a dar todas las cosas? Si nos diste lo más importante, a tu Hijo mismo, al único, ¿cómo no nos vas a dar con Él todo? Ayúdanos, Señor, a confiar en medio de la prueba. Haz que podamos crecer en fe, en conocimiento, que dejemos de ser enanos espirituales, que podamos mirar la cruz de Cristo, que en medio de la prueba, Señor, nuestro corazón pueda reflejar una fe genuina, una fe sincera, una fe cristocéntrica, cruzcéntrica. Que miremos aquel Cordero, Señor, que quitó nuestro pecado.
aquel que para nosotros pecadores fue el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Cuídanos y provee esta semana, Señor, conforme a tu voluntad. Primero la fe, segundo la confianza en ti. En tu nombre, para tu gloria. Amén.